Rigoberta Menchú Tum, activista en favor de los pueblos indígenas y de los derechos humanos. Desde muy joven luchó por la justicia social en su natal Guatemala. Es reconocida a nivel internacional por su lucha reivindicativa de los pueblos originarios indígenas, que la llevó a ganar el Premio Nobel de la Paz en 1992, convirtiéndose en la primer mujer indígena en recibir esa distinción. Ha dedicado su vida a la defensa de los pueblos originarios, la igualdad y la justicia social. También ha compartido sus actividades como promotora de Naciones Unidas en la Década Internacional de la Gente Indígena y se ha desempeñado como asesora personal del director de la UNESCO, en la cual preside la Iniciativa Indígena para la Paz. Demos la bienvenida a Rigoberta Menchú Tum. Gracias. Buenos días. Zacarik. Zacarik se dice. Ustedes pueden decir Zacarik, ¿no? Zacarik. Qué hermoso estar aquí dándonos unos minutos de nuestra vida pensando y repensando qué es la paz. En muchos momentos hemos hablado de la paz por sus efectos inhumanos, por sus resultados y especialmente por la destrucción que vive el planeta en muchos momentos de su historia, y que los hombres y las mujeres se prepararon para seguirle el ritmo de las guerras. Pero qué bonito es pensar sobre la paz cuando hoy nos levantamos, cuando hoy tenemos un buen propósito en la vida, cuando hoy quisiéramos hacer una reflexión mucho más humana y vernos nosotros mismos en ese tema sin necesariamente ir a dar una orden para que se use un instrumento en la defensa de qué, pues no importa, la cosa es que es una orden que había que ir a cumplir. Qué bonito es pensar que la paz puede ser realmente algo que nosotros podemos hacerlo a nuestro modelo, a nuestro estilo, a nuestra marca, a nuestra convicción, a nuestra integración, porque simple y sencillamente somos una pieza infinitamente pequeña en el corazón de la humanidad. Los abuelos mayas dicen que somos una inspiración del universo. Cada ser humano es una inspiración del universo. No es un mandón del universo, porque no está en nuestras manos mandar el universo. Solamente somos una pequeña inspiración. Entonces, hoy pues saludo con mucho cariño este segundo Congreso Iberoamericano Periodismo por la Paz. A mí me encanta realmente esta iniciativa, y en particular pues quiero rendir homenaje y saludar a Jorge Robledo, porque todas las iniciativas que nace, siempre hay un grupo de personas que lo provocan, que lo generan, que lo amplían, que le meten a esa iniciativa una pasión de misión. Si no hay eso, pues posiblemente muchas cosas se dejan de hacer, ¿verdad? Entonces, que sea su segundo año y que reúne tan distinguidas personalidades, me parece, y en un emblema, en una consigna tan importante como Voces por la Paz. Creo que Voces por la Paz se complementa también con un símbolo. Estaba mirando el símbolo, el colibrí. En nuestras grandes civilizaciones ancestrales, el colibrí representa el oxígeno.
representa las pequeñas lloviznas, las nubes que nos hacen recordar que una vez el planeta convivió bajo densas nubes que transportan oxígeno de un lado a otro. Pero también el oxígeno que está en nuestra mente, que nos hace posible imaginar el mundo, florecer el mundo, y lo único que muchas veces nos quedamos solamente en la imaginación y no concretamos una obra de ese maravilloso mundo que soñamos, ¿verdad? Entonces, el colibrí es algo significativo en nuestras civilizaciones ancestrales y especialmente pasado mañana, que en el sagrado calendario maya su símbolo es el colibrí. Bueno, cuando voy a una conferencia, me cuesta mucho imaginar cómo va a ser la conferencia. ¿Por qué? Porque según nuestros ancestros mayas, cada persona tiene 260 caracteres, 260 cualidades, 260 seres. Entonces, ¿se imaginan ustedes hablar a un inmenso público como esto, imaginando lo que es su sentir, su ser, su experiencia, sus sueños, etcétera? Es un poco difícil. Por lo tanto, me tengo que amparar un poquito a los parámetros que esta misma humanidad ha construido. Yo estoy segura que desde la Segunda Guerra Mundial son millones y millones de personas pensaron por un momento cómo sería un mundo sin violencia, cómo sería un mundo sin odios, cómo sería un mundo sin discriminaciones, sin categorizar el ser humano, en hacer que el ser humano sea de verdad mi otro ser, mi otro amigo, mi otro hermano. Y a pesar de que todas las religiones se han dedicado a promover un humanismo integral, yo creo, algunos de otros no, pero en principio el Dios que se adora es un Dios que supuestamente es el que manda sobre todos nosotros, ¿verdad? Y nosotras. A pesar de todo eso, se crearon dinámicas que ponen en riesgo la propia humanidad, que ponen en peligro la propia humanidad, empezando en peligrar lo que se llama la dignidad humana. ¿Se imaginan? Cualquier sea tu profesión, cualquier sea tu lugar de nacimiento, el país de nacimiento, pero si experimentas en tu vida una humillación, es realmente vulnerar lo más profundo de cada ser humano, que es su propia dignidad. Pero también la vulneración de la dignidad del que humilla, porque desafortunadamente la humillación es como descargar tu ira contra el otro, pero no sabes que contra ti mismo te estás haciendo un daño de enfermedad que hoy por hoy podemos comprobar en las ciencias sociales, podemos comprobar en las vidas cotidianas que el odio también es miseria humana para quien lo practica. También es pobreza humana, también va contra ti mismo como ser. Y me refiero a tanto que hay en nuestra sociedad. Los conflictos, los racismos, las discriminaciones, las insensibilidades, es que te estás privando de tu propia posibilidad de tener un sentir global para tu paso en este planeta. Realmente es increíble cuando uno empieza a pensar que su ciclo de tiempo
es mucho menos que cualquier otro ser, como un río, como un cerro, como una montaña, como un árbol. Los humanos tenemos un código muy contado de vida en el planeta. Y dentro de nuestra estancia en el planeta solo tenemos una posibilidad, de que las huellas que dejemos sean huellas significativas, huellas que te hagan recordar valores, principios, y es por eso que yo siempre hablo de los códigos de principios. Uno es la gratitud. Si nosotros no somos agradecidos con nuestra propia vida, no somos agradecidos con el tiempo, no somos agradecidos con la coexistencia que está en nuestro entorno, nunca vamos a saber qué es la humildad. O sea, si somos agradecidos, somos humildes. Eso dicen los mayas, no lo digo yo. Muchos de sus escritos revelan la gratitud como un código de vida que puede usar el ser humano para sí mismo. El otro es el perdón, que se ha tergiversado un poquito con las religiones. Perdone porque esa persona no se dio cuenta de lo que hizo. El sentido del perdón no es eso, es que yo sé que ofendí, entonces soy yo la que debo preocuparme por ese perdón, no el que está ofendido. El que está ofendido, yo le tengo que ayudar para resarcir ese daño que yo causé. O sea, es diferente. No es que el que está ofendido el que tiene que pedir perdón. Eso significa un código de relacionamiento humano. ¿Cuánto haríamos que de repente nos enfrentáramos realmente de tú a tú con daños que quizás se causaron en nuestro nombre? Sería muy increíble, nos haría un poquito más a reflexionar las grandes cualidades que tenemos como seres humanos prodigiosos, como seres humanos extraordinarios, como seres humanos inspiración del universo, ¿verdad? Entonces el perdón es algo que se debe hacer todo el tiempo. Perdón abuelos, perdón tiempo, perdón madre, perdón agua, perdón. Por eso los pueblos indígenas tienen un código de humildad, que mucha gente lo ha calificado como pobreza. Hay que hacer un replanteamiento de lo que entendamos por pobreza y pobreza extrema. Porque yo cada vez que vemos nuestros datos estadísticas, realmente nosotros, los pueblos indígenas, estaríamos por debajo de la pobreza extrema. Es decir, estaríamos en los códigos de la hambruna perpetua, ¿verdad? Y estaríamos abajo de la extrema pobreza. Bueno, me refiero a los datos estadísticos que ha construido la intelectualidad universal a través de las instituciones, especialmente las Naciones Unidas y otros órganos que hacen estándares de lo que sería la pobreza y la pobreza extrema. Pero cuando yo regreso a las comunidades y veo la inmensidad de un horizonte diferente, me doy cuenta que aún falta por hacer un replanteamiento de lo que sería la extrema pobreza, y tal vez nosotros podemos contribuir un poco a esa nueva visión, ese nuevo lente que necesita la humanidad. Hablando del periodismo, pues ustedes están muy cerca precisamente de esta nueva era que se llama la era de la tecnología. ¿Por qué no podemos repensar un poquito entonces nuestra misión en el bien común? Bueno, pero también nada de eso se puede lograr
si no practicamos un código de principio, un código de ética que nos puede guiar, que es la reciprocidad. Fíjense que los conceptos de la reciprocidad no solo lo debemos de tener como si fuera un rezo, ¿verdad? Porque a veces rezamos ya sin sentido, más cuando tenemos miedo, ¿verdad? No sé si les ha pasado a ustedes cuando tienen miedo, especialmente yo conozco mucho los jóvenes, cuando creen que van a perder el examen, entonces sí rezan un poquito, ¿verdad? Para que no pierdan y para que el profesor llegue de buen humor, ¿verdad? Porque a veces el profesor también está de mal humor y hace posible perder las calificaciones de un estudiante. Me refiero a la realidad cotidiana. Entonces, esa reciprocidad, ayúdeme y yo te ayudo. Si lo practicamos eso en los más pequeños espacios de nuestra vida, seguramente vamos generando una cultura. Y no necesariamente porque me pidan, sino porque mi instinto empieza a generar del que yo soy solidaria, del que yo soy atenta, del que yo soy una persona bastante sensible al bien común, la reciprocidad. Y entonces empiezo a valorar lo que tengo. Si no me hace falta, todo lo que tengo debo compartir un poquito porque siempre se necesita en otro lugar. Y entonces, haciendo eso práctico con un servicio social, es muy importante porque se puede hacer una práctica, no solo entenderlo, sino usarlo en lo cotidiano. Esos códigos de agradecimiento, del perdón, el acto de humildad, sea frente a Dios, sea frente a lo que nosotros vemos majestuoso, el acto de humildad, sea frente a nosotros mismos, y la reciprocidad puede ir haciendo lo que yo digo agenda común, que es lo que aquí está. Yo realmente creo que si nos amparamos algunos códigos que ya existen en la institucionalidad mundial, primero yo no tendría tiempo para revisar todas las resoluciones producidas por las Naciones Unidas desde 1945 o 46, cuando empezamos una nueva etapa después de una Segunda Guerra Mundial, impactados todos, y nace las Naciones Unidas. Y nace como un órgano de relaciones multilaterales, pero en aquellos años no había multilateralismo en el fondo, solamente había potencias y había que enfrentar la potencia de la otra potencia. Pero teníamos una oportunidad de hacer realmente Naciones Unidas, ¿verdad? No dijo Naciones Unidas donde está la sede, sino dijo naciones de todo el planeta, ¿verdad? Se crearon muchos códigos, hay muchas resoluciones, hay muchos encuentros, hay mucha inversión en cultivar el talento humano. Así que si vamos al señor Google, seguramente nos va a llevar a algunos directamente en algunas épocas. O sea, instrumentos tenemos. Luego, motivación para hacer agenda tenemos. Yo tuve la suerte de estar muy joven en la Conferencia Mundial del primer decenio de las mujeres en el año 85 en Kenia. ¿Cómo llegué allí? Pues era una activista social. No sé, gracias a las mujeres más luchadoras de esos años, me incluyeron en su delegación y fui a deambular por los lugares porque no se entendía nada de lo que iban a hacer. Pero sí sabía que era un primer paso a buscar la participación de las mujeres.
Y en esa primera conferencia me enteré que desde México se habían dado varias otras conferencias previas, ¿verdad? Y que me encanta la historia de la lucha de las mujeres a partir de eso. ¿Cuántas resoluciones no hemos hecho? ¿Cuántos impactos no hemos dado? ¿Cuánta participación de mujeres que de verdad tuvieron que dejar sus hijas, sus hijos, tuvieron que separarse un poco de prototipos de situaciones para poder nutrir esa agenda universal? Pues es un patrimonio que nos corresponde. No solo es que lo hicieron ellos, no, allí están sus resultados. Por lo tanto, no debemos de perdernos en cuanto a buscar nuevos rumbos para esta humanidad. Hay pensamiento tan enriquecedora que tiene el planeta que podemos usarlo. Bueno, los pueblos indígenas. Yo tuve la suerte de encabezar la campaña continental de los 500 años de resistencia indígena negra y popular, así se llamó, en el año 92. Mis grandes compañeros de lucha éramos todos jóvenes. Nina Pacari, Evo Morales, no sé, Mirna Cunningham, Noelí Pocaterra, Margarito Ruiz de México. O sea, eran un grupo de jóvenes que nos pusimos al frente de la dignificación de la voz de los pueblos indígenas, de que el mundo volteara sus ojos a los pueblos indígenas. No pretendíamos que el mundo volteara sus oídos a los pueblos indígenas, porque para que escuchen a los pueblos indígenas iba a pasar muchas décadas, pero sí podrían voltear sus ojos. Podrían por fin aparecer los pueblos indígenas en alguna reportaje, en algún otro almanaque, pero que no sea un almanaque denigrante, sino que sepan que los indígenas tienen su punto de vista también de cómo los presentan, ¿verdad? Encabezamos esas luchas. Y bueno, gracias a esas luchas se nos dio el Premio Nobel de la Paz. No nació así nomás. Pero el premio, como diría mi hermano, amigo, maestro Adolfo Pérez Esquivel, muchas veces el Premio Nobel es un castigo Nobel, porque te dicen, aquí está tu medalla, tu diploma tan prestigioso en el mundo, pero ¿y con qué te vas? No sé, tal vez a pie, ¿verdad? Y vete a salvar a tu pueblo. Esa situación nos ayudó muchísimo, por supuesto. Se abre un túnel y en ese túnel empezamos a atravesar. Y yo diría que posteriormente los logros en relación a derecho indígena también son importantes y son abundantes. Si ustedes se acuerdan de la conferencia de Río de Janeiro sobre medio ambiente, allí estuvimos los pueblos indígenas. Allí las conferencias mundiales de Viena, allí estuvimos los pueblos indígenas. Las cumbres indígenas que armamos fueron importantes. ¿Ustedes creen que armamos esas cumbres solamente con indígenas? No, porque desde aquel entonces empezamos a demostrar que somos muy buenos para hacer alianzas y nos aliamos con gente que tiene poder. ¿Cuál poder? Poder económico, que nos done $50,000, 100,000 si puede, que nos done unos 25,000 pesos. Y colaboró mucha gente de México, colaboró mucha gente de Nueva Zelanda, de Finlandia, de Noruega, de Suecia, de distintos lugares. Logramos hacer la agenda del decenio internacional de los pueblos indígenas. Logramos que se dicte el Año Internacional de Pueblos Indígenas.
Y yo fui la embajadora por un año y estuve batallando en 29 países del planeta para que se enaltezca la presencia de los líderes indígenas en ese lugar, en ese país. Claro, bajo el nombre de la ONU, que me ayudó muchísimo, y también del Premio Nobel. Entonces, como ustedes ven, que fuimos tejiendo parte de la historia. Y es lo que quiero que en este tiempo, en una mirada de futuro, se incluyan los pueblos indígenas. Porque tenemos planteamiento, tenemos propuesta, tenemos experiencia, tenemos expertise, tenemos lideresas, tenemos jóvenes que hoy por hoy ya cursaron una maestría, una licenciatura. Tenemos personas que son agentes de cambio a nivel local. Entonces, no tendríamos por qué los pueblos indígenas sigan siendo categorizados abajo de la extrema pobreza, ¿verdad? Eso también son metas que tenemos enfrente. Pero para no gastar mucho tiempo el día de hoy, yo tendría mucho, si ustedes están dispuestos me quedo el día entero. Pero quiero hacer unos replanteamientos bastante buenos. Uno es que no hay una gobernanza global. Digo bueno porque a veces cuando hay un gobierno mundial solo, nos manda a todos. Y si no obedecemos, nos pone castigo. Hoy el mundo es multilateral. Hoy el mundo intercambia exactamente. No tengo que ahondar en esto porque esto es una cuna también empresarial. Como hoy hemos oído nuestros ponentes, el señor gobernador, nuestra alcaldesa que está aquí, nos han recordado, esta cuna es una cuna de diversos eventos mundiales. Y por eso yo sé que aquí el empresariado mexicano conoce las reglas comerciales de todo el mundo. Y sí, hay reglas, sí, pero también hay experiencias que nos permite un mundo más dialogante, un mundo más respetuoso, un mundo, creo yo, con más autonomía si queremos usar para el bien común la autonomía. Porque también esto es un mundo de mafias y tampoco puedo dejar de hablar de las mafias corporativas, porque las hay. Ahora, el empresariado que está preocupado por el futuro tiene suficiente poder para encarar nuevos procesos. ¿Para qué? Tratemos de replantear, repensar la democracia. Ustedes han visto que la democracia empieza a ser como solamente interés elitista y no debe ser eso. Debemos de replantear. No estoy planteando otro tipo de revoluciones. No, tratemos de ver qué dicen las voces en una visión interseccionalidad. Escuchemos muchas voces y tratemos de encontrar nuestros propios modelos propiamente en beneficio de una agenda común que nos beneficie a todos, ¿verdad? Tratemos de replantear el contenido de la paz. No dejemos de hablar de las armas nucleares, tampoco podemos hablar de la tecnificación de las guerras aquí a 2050. Estamos preocupados por eso. No sabemos el destino de los nuevos conflictos armados, porque de las que van a haber, sí van a haber. Hay muchas alarmas en el mundo, hay muchas voces que dicen que los conflictos están pospuestos y que hay muchas regiones que se van a alborotar nuevos conflictos. Pero ¿cómo podemos empezar a allanar el camino quizá en una prevención de nuevos conflictos? Eso yo creo que sí podemos hacer si hacemos un esfuerzo mancomunado entre los gobiernos que tienen el poder real,
porque la gente los puso allí, ¿verdad? Porque se jugó con las reglas institucionales de Estado y fortalezcamos el Estado donde quiera que estemos. Pero también la alianza entre empresa privada. Yo creo que la empresa privada, no tanto hacer una misión filantrópica. Yo siempre antes decía, no sean tan filantrópicas, porque mi experiencia de eso es que piensa que uno es mendigo, el otro que no puede dar un poquito más, ¿no? No, sino que sea en una visión altruista, una visión solidaria, una visión de agenda común de buena voluntad, de diálogo, de mesas intersectoriales, multisectoriales, en las que coexistimos todos y no tanto mis enemigos son los que llaman ya porque siempre protestan, no, sino hagamos quizá algún nuevo estilo de diálogo, porque una paz firme y duradera no puede ocurrir si no pasa, uno, por el diálogo. Segundo, por la búsqueda de soluciones pacíficas, mediadas, negociadas, qué sé yo. Y no puede ocurrir si no pasa por educación. Entonces, si podemos hacer un estilo de educación para la paz, entonces sí llegaríamos a una meta a corto plazo, que sería la cultura de paz. Es que la cultura no se crea así nomás, o sea, la cultura es el resultado de grandes épocas de esfuerzos, de identificación, de reconocimiento. ¿Para qué sirve el periodismo? Pues uno, la investigación. Yo creo que el periodismo nace para ser investigativo. Hagamos investigaciones extraordinarias. Hagamos investigaciones viables. Escuchemos voces, ayudemos a la agenda de Estado, ayudemos a la política de Estado, ayudemos a la política y la agenda empresarial, ayudemos que podamos hacer, no expertos tan independientes como a veces se dijo. Si sos independiente está bien, pero no necesariamente podemos ser parte integral, multisectorial, haciendo un trabajo mancomunado. Luego yo pienso que los órganos mundiales tienen que hacer replanteamiento. Yo he sido muy crítica a la ONU y no seré aquí tampoco diferente, ¿no? Yo creo que la ONU tiene que mirar la casa, ver cómo está la casa y luego cómo reordenar la casa para poder adecuarse en este mundo contemporáneo y para impulsar las políticas mundiales. De lo contrario, ya no se impulsan política mundial, sino solo se defiende la trinchera mundial, que es diferente. Atrincherarse no es liderazgo mundial, ¿verdad? Entonces yo creo que las Naciones Unidas también puede nutrirse de todos los pensamientos y los talentos humanos para crear un nuevo orden mundial sin necesariamente se refiere a que entonces votemos y volvemos a construir. No, yo pienso que sí hay dinámicas que nos permite adecuarnos a este tiempo contemporáneo. Iberoamérica, creo que entre nuestras naciones había mucho más agenda común. Desafortunadamente por la Guerra Fría, pues la agenda común era no a un lado y sí al otro lado, o no a uno y sí al otro, o nada a ninguno, ¿verdad? Entonces nos ponía realmente en una esquina sin poder movernos. Te acusan allá y te acusan acá. Los extremos, extrema izquierda, extrema derecha, y los que están en medio pues son víctimas de todo, ¿verdad? Pero hoy no. Hoy América Latina ejerce autonomía propia en la inmensa mayoría de sus decisiones. Solo veamos las elecciones.
¿Quién nos salva en tiempo electoral? Pues nadie, la gente misma que cree en nosotros o no cree en nosotros, ¿verdad? Entonces, creo que hay un mundo que nos permite movernos. Finalmente, la agenda común. Existen las metas de Objetivo de Desarrollo Sostenible. Tiene 17 puntos. El punto que a mí me trae aquí son las alianzas estratégicas. Así que cordialmente invitadas para que nos aliemos. Para aliarnos se necesita conocer qué haces tú, qué hago yo. Practicamos reciprocidad, está bien. Practicamos agradecimiento mutuo, está bien. Reconozcámonos y trabajemos una agenda. Muy sencillo, porque yo no puedo hacer todo, ni usted puede hacer todo. Entonces, lo que yo ya hice, puedo compartir. Ese crear de nuevas alianzas pasa por nuevos consensos, nuevas identificaciones y nueva agenda. Muchas gracias. Y me voy con ese espíritu, que ustedes todos son mis aliados. Muchas gracias.